todo el mundo estaba encantado con Maastricht. No es cierto. Hubo voces muy críticas con aquello. Habla de cara al micrófono. Hubo voces muy críticas con aquello. Y yo en este momento recuerdo, porque la que más destacó fue la de Julio Anguita, cuando dijo que no queríamos entrar en la Europa de los mercaderes. Aquello era mentira, ahora se habla de los mercados. Aquello era una verdad como un templo. Lo que pasa es que cuando se está solo, y son pocos, no se gana. Hay que ganar voluntad. Segundo, tanto mi compañero en Crónica Popular como mi compañero en la militancia de Izquierda Unida han planteado esto dos cosas distintas, pero que no son opuestas. Vamos a ver. Pedro se ha centrado sobre todo en los aspectos financieros, monetarios, que conlleva la pertenencia al euro y los problemas que da y los problemas que podría suscitar la salida del euro. Bien. Alberto ha planteado los problemas de la economía real, que son mucho más amplios que lo del euro. Lo que sí es cierto es que esos problemas de la economía real no se resuelven sin una atención especial a lo que está haciendo el euro y a lo que significa el euro. O sea, no es incompatible, no es contradictorio, son problemas distintos. Y esto demuestra que hay un debate... Habla de cara al micrófono, por favor. Que hay un debate, la cantidad de gente que ha venido aquí demuestra un gran interés por este tema. Yo le he dicho a mi compañero ahí en Crónica Popular que hubiese la posibilidad de continuar este debate en otro sitio con mejores condiciones, porque hoy se han planteado cosas que seguro que muchos de nosotros queremos responder y profundizar en ellas. José Antonio. A ver, Después acércate si quieres. a ver, brevemente, yo no soy ningún experto ni economista, por eso lo que no voy a hacer es ninguna propuesta, pero sí quería aprovechar la ocasión para aclarar un par de dudas que tengo. En primer lugar, preguntar a Alberto, dentro de lo que es el marco económico europeo, el sistema capitalista que es el que se nos está imponiendo, si toda la batería de propuestas de Izquierda Unida tendrían cabida dentro de ese propio sistema, es decir, las propuestas de intervención en la propia economía, nacionalización de sectores estratégicos, si todo dentro de este sistema nosotros cabríamos, ¿no?, sin salirnos del euro. Por otro lado, tengo también un par de dudas que sin entender he leído en algunos blogs, y como no soy economista, la primera es, si nosotros hemos intervenido de alguna manera en las cajas de ahorros, las hemos saneado, están ahora con una gestión un poco controlada por el Banco de España, como si el Banco Central Europeo está instrumentalizado de manera que solamente subvenciona a los bancos y entidades privadas y no a los estados, no se utiliza ese mecanismo, es decir, las propias cajas y los bancos, para financiarse desde el Banco Central Europeo al 0 o 1%, como se está financiando actualmente la banca privada, para que luego a su vez el propio Estado español se refinancie, porque el problema que tenemos aquí es la deuda, que como todos sabemos depende de la calificación que los propios agentes de la banca, a través de la prima de riesgo, pues nos van poniendo el precio, y como sabemos en este ejercicio presupuestario supone un coste altísimo, ¿no?, que eso es lo que está drenando la inversión del Estado para sostener el estado de bienestar, que es el recurso que están utilizando para desmontar este sistema, porque no es una crisis, eso yo creo que lo tenemos que asumir todos, sino que es un cambio sistémico. Y por otro lado, en este blog leí esto, la verdad es que me dejó perplejo, que parece ser que no hay ningún tipo de conflicto legal dentro de lo que es el marco europeo para que el propio Banco de España emita euros y fabrique euros, como hace la FED. Esto no quería decir el nombre, pero lo leí en el blog de Juan Torres, y yo supongo que tiene una autoridad moral respecto a estos asuntos y técnica y de conocimiento que por lo menos a un profano como a mí, pues sinceramente me genera mis dudas. Simplemente era esto. Muchísimas gracias por... Vale, reitero la brevedad de las intervenciones. Luciano.
Sí, buenas tardes. Estoy con el profesor Bertosa en que hay que salir a la calle. Pero lo que veo yo es que sale la marea negra, la naranja, no se enteran lo de la verde. Y al revés, lo de la blanca. Incluso siendo de su propia marea, tampoco se enteran. Entonces lo que habría que tener un sitio de común, de tal día pasa esto. Porque si las manifestaciones, todas las que ha habido, hubieran sido 5 o 6, pero bien grandes, pues otro gallo cantaría, porque lo que le interesa, digamos, a la derecha es precisamente que vayamos divididos. Gracias. Brevedad, por favor. Jesús. ¿Yo? Jesús, sí. No se quede estornudar. Trataré de ser lo más breve posible. He leído en un estudio que han hecho los estadounidenses que sobre las grandes empresas, 46.000 empresas en el mundo es las que determinan cómo funciona la economía. De esas 46.000 empresas, 737 tienen el 80% del control accionarial del conjunto. Y todavía hay un núcleo, todavía mucho más pequeño, de 147 empresas que tienen el 40% del control accionarial. De esas 147 empresas, 2/3 de las mismas son financieras, es decir, son bancos. Esas empresas, por su posición en la economía, son sistémicas. Y para darle la vuelta a eso, porque el capitalismo durará tanto como queramos que dure, lo primero es que cuando se sale a la calle, en vez de decir soplapolleces como esta... ahora mismo no me acuerdo de lo que dicen... Una cosa de esta. Lo que hay que decir es erradicar los paraísos fiscales. Hay que decir condonación de la deuda. Hay que decir una moneda única. Y eso, compañeros, lo dice el sujeto histórico. Pero aquí el sujeto histórico ha pasado de largo porque no está. El sujeto histórico, la clase obrera, la ciudadanía tiene que decir esto. Y para que esto lo diga la clase obrera, compañeros como los que están aquí con mucho prestigio y con mucha visión, tienen que apoyar este tipo de cosas. Y si no la apoyan, evidentemente yo me puedo pegar contra esta puñetera pared y la romperé, o se me romperé la cabeza, porque no se va a ablandar. Ese es el problema. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar desde aquí. Si te oyen... Bueno, voy a intentar desde aquí transmitiros lo que pienso. Primero, el tema del euro y la peseta no es un tema aritmético. No tendríamos que tener ningún estado de ánimo de que es meramente cambiar 1 por 166. Es otro proceso. Suscribo totalmente la reflexión del diputado Garzón, que eso está inserto en algo más amplio, sin lo cual no podemos interpretar ni meternos en una aventura de es un caos o ya veremos lo que pasa. Pasará una devaluación, pasará que las deudas siguen nominadas en euros, será un desastre gigantesco, porque del euro se puede ir difícilmente, pero te pueden echar. Es otra manera de salir que nunca se contempla, pero que es diferente. Ahora quería mencionar otro aspecto, partiendo de que es el conjunto de la política económica en la cual está el euro se ha hecho adrede con una finalidad política. Tendríamos que remontarnos a también por qué Alemania y Japón durante años han sido el centro, junto a Estados Unidos, del sistema socioeconómico político existente. Son los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se ha llegado a mencionar el señor Marshall. Es la Segunda Guerra Mundial otra vez. Alemania ha sido el pivote de la política de Estados Unidos como centro esencial en el mundo para remitirle manufacturas y para ser el centro de poder en este área del mundo, igual que Japón. Ese mundo se ha modificado.
Ahora hay otro polo geoestratégico que gira en torno a Asia-Pacífico, que gira en torno a China como financiero de Estados Unidos. El mundo ha cambiado muchísimo. Y en ese esquema, y voy terminando, Europa como tal, que tiene la Europa eurozona, la Europa de la UE, la Europa que es candidata tipo Croacia, la Europa que está fronteriza, tiene la intención de sobrevivir en ese nuevo mundo en el que estamos. Y ahí termino. España en esa historia, ni nos podemos bajar del tren de la historia, ni podemos mantenernos tan mal equipados. España es muy débil económicamente. España es un desastre. Ha sido desindustrializado al servicio del macropoder exportador de Alemania, fundamentalmente. Cuando se habla de nuestras exportaciones, es la exportación del sector del automóvil, totalmente controlado desde el capital europeo, pero capital y que permite que el rey, Rajoy, vayan extasiados cuando Nissan japonés o Renault francés o se desindustrializa Cádiz y se llevan todas esas factorías a Tánger como nuevo polo por las mismas empresas que están aquí. Esto es el esquema que tenemos que alterar. Debemos generar un movimiento intenso por otra política económica, por una reindustrialización, por una mano especialmente en Andalucía, que tiene unas cotas vergonzosas, especialmente en Cádiz y otras provincias, y hace falta otro equilibrio político. Hace falta una fuerza política que gane a las fuerzas que están ahora, que están bajando, pero que siguen estando ahí electoralmente importantes. Hay que cambiar de gobierno y hay que cambiar de política económica. Hay que tener una banca pública basada, para empezar, en el sector nacionalizado. Esa banca que hoy es nacionalizada no es una banca pública todavía, porque no cambia con la política anterior continuista de especulación. Tiene que cortar, al ser nacionalizada, con sus dependencias, sus paraísos fiscales, sus políticas salariales, su falta de apoyo a la economía productiva. Necesitamos eso. Otro gobierno y otra política económica. Solo quiero decir una cuestión que me parece fundamental. Hay que volver al maestro. Yo sé que vosotros lo leéis. En este momento actual, el libro tercero del Capital y los Mundrise arrojan mucha luz en el atolladero en que nos encontramos. No por casualidad, a finales de diciembre, la BBC dedica 2 programas monográficos a Marx y a Keynes, y hablan de Marx, el presidente del Banco de Inglaterra, y de las empresas más importantes de Inglaterra, y reconocen, estupefactos, que no saben qué hacer, que no entienden a dónde el capitalismo del siglo XXI se ha dirigido. Hay que volver a repensar, quizás humildemente, como hizo Althusser en el 66, escribiendo el libro Leer el Capital, porque lo único que hizo fue hacer entender que el maestro todavía era utilizable. Gracias. De intervención, respuesta o como se quiera decir de los intervinientes aquí en la mesa. Lo que queráis. Bueno, respondo primero yo porque me tengo que marchar ya. Bueno, como la mayor parte han sido reflexiones, pues respondo muy rápidamente a las pocas preguntas, ¿no? Las que creo que me pueden corresponder, y dejo a los compañeros responder el resto o reflexionar sobre las reflexiones, con la redundancia. Me ha preguntado si la materia de las propuestas económicas actuales de Izquierda Unida entrarían en el entramado del euro o del entramado de la Unión Europea. Del euro sí. Podría entrar, técnicamente podría ser posible. La cuestión es que desde luego no va a entrar en la Unión Europea actual. Más que nada porque una nacionalización estaría profundamente prohibida de facto por las instituciones de la Unión Europea. Por ejemplo, por irnos siempre y cuando no era para nacionalizar pues, las pérdidas del sistema financiero, ¿no? Pero por ejemplo, proponer la nacionalización de toda la educación, pues por ejemplo, pues sería claramente en contra de las líneas que se han ido construyendo en la Unión Europea. Por lo tanto, no de esta Unión Europea.
y va evidentemente vinculada al euro. Pero podría ser perfectamente, aunque digo que es ingenuo pensar que eso parezca que políticamente sea posible en estas condiciones, pero con un euro, pues evidentemente en tanto que moneda es posible mantener una estructura productiva totalmente 100% pública. Por ejemplo, lo que pasa es que las instituciones europeas, en el sentido de los tratados, el Tratado de Lisboa, etcétera, fundamentalmente, los tratados de Maastricht o todas las disposiciones normativas que se están aplicando ahora, como el Six-Pack y todo tipo de Pacto por el Euro Plus, etcétera, las que impedirían que se pusiera en marcha. Pero bueno, siempre ha sido así, es decir, las instituciones actuales, en tanto que normas y leyes, evidentemente son un corsé, pero si ahora nos encontramos con unos gobiernos en la periferia europea que son claramente, que van en la dirección de ir en contra de eso, pues nos podemos encontrar con la posibilidad de romper esas instituciones, transformarlas o romper directamente y empezar a configurar, pues yo creo que lo ha dicho Carlos, pues una especie de ALBA europeo, es decir, de alianzas entre Grecia, Portugal y España, fundamentalmente porque son tres países con unas características estructurales muy similares, para poder salir adelante de otra forma, es decir, una Unión Europea pero de otra naturaleza. En cualquier caso, son elementos ya de carácter más político. Y lo otro elemento es la nacionalización de las cajas de ahorro. Evidentemente, vamos a ver, el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar a las entidades públicas, salvo que sean de crédito, salvo que sean financieras. El problema fundamental que nos encontramos es que se han nacionalizado las cajas de ahorros y el sistema financiero, por decirlo de una forma general, sencillamente para pagar los agujeros. Y por lo tanto no es un instrumento útil ahora mismo. Tener una Bankia no es útil para el Estado desde el punto de vista puramente financiero. Sí es útil para política de vivienda, aunque no se está utilizando, evidentemente. Pero sí es útil, no es útil, perdón, para sanear. Es decir, como no está saneada, no la puedes utilizar como política financiera que te sirva para financiar al Estado. Porque sencillamente lo que lo están utilizando es para tapar agujeros. Entonces, en ese sentido, pues yo me sumo a la reflexión del compañero aquel de aquella zona, porque hay un elemento obvio. Que una entidad, sea pública o privada, es un carácter fundamentalmente de propiedad, en el sentido de quién se queda con los beneficios, pero el control y, digamos, la gestión puede ser absolutamente diferente. Quiero decir, nos podemos encontrar con una banca pública con unas directrices políticas muy claras y que gente técnica tenga que seguir esas directrices. Estoy pensando en banca pública, por ejemplo, la que ha existido en Suecia, etcétera. O podemos encontrarnos con una banca pública dirigida con otros criterios más caciquistas, clientelares, como han sido las cajas de ahorro. O podemos encontrarnos con diferentes. Es decir, que sea pública no significa que tenga que ser necesariamente buena, y que sea privada en algunos casos, si están extraordinariamente bien reguladas, pues pueden llegar a ser menos caóticas que una banca pública totalmente descontrolada. Entonces, la propiedad no tiene nada que ver. Si quisieran, y yo sé que lo han leído en Juan Torres, además también lo he leído yo, si quisieran, pues efectivamente podrían financiarse en el Banco Central Europeo y utilizarlo, y en cierta medida lo están haciendo. Bankia, a la hora de ser nacionalizada, ya tenía mucha parte de la deuda pública española, la han estado comprando. Entonces, evidentemente, el Estado español está endeudándose y está utilizando todos los instrumentos a su disposición para comprar su deuda pública, hasta el fondo de pensiones, que el 90% del fondo de pensiones ya está invertido en la deuda pública. Es decir, está echando mano de todos los recursos. ¿Por qué? Porque quien tendría que hacerlo directamente, el Banco Central Europeo, no lo está haciendo. Sencillamente pues por la construcción de la Unión Europea y particularmente la construcción de esa entidad. Y comparto las reflexiones de la mayoría. En torno a los paraísos fiscales pues es más que evidente, porque es un instrumento, es el corazón del capitalismo, porque permite que sencillamente exista la competencia fiscal, y al existir la competencia fiscal es una carrera hacia la baja en los servicios públicos en general. Y la organización de las mareas, yo creo que ya se están organizando. Evidentemente es un proceso despacio, partimos de 30 años de hegemonía neoliberal, de hegemonía de un pensamiento profundamente individualista, y no es fácil organizar a un sujeto histórico, por decirlo en esos términos. No es fácil, entonces se está haciendo esfuerzos y evidentemente pues quizá vamos muy despacio, pero es que tampoco es tan sencillo. Y disculparme porque me tengo que marchar, pero agradeceros mucho la presencia y seguro que nos vemos en otro debate y mis compañeros lo responden con total claridad.